Siento que muchas de estas cuestiones necesitamos como recordar, rehablar, ¿no? Volver a hablar de qué es lo que pasa con los hombres hoy en día, ¿no? Y sobre todo ahora yendo a la tercera pregunta, porque luego se nos va el tiempo y hay tanto por compartir, ¿no? ¿Qué hacer nosotras, nosotros, cuando hay heridas muy difíciles de sanar en los linajes masculinos? O sea, con los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, si ha tenido en las terapias experiencias, ¿no? También escuchar, no solo otras experiencias, ¿no? En el caso mío, yo tengo mujeres que vienen a consulta y de repente estamos en plena terapia y sale con que, bueno, sí, eh, este dolor, ¿a dónde te lleva tal? Se destapa, temas de tocamientos del papá, tocamientos del abuelo, temas de abusos, temas de me pasó esto con mi hermano mayor y lo he callado por casi 50 años, ¿no? Tengo 60 y tantos y recién lo digo ahora. O temas de mi marido me golpeó hasta que perdí un hijo. Entonces, son heridas muy fuertes, pero también de hombres, ¿no? Hombres que llegan y dicen, no, mi papá me molía a golpes, me pegaba tanto que lo odié, o pegaba a mi mamá, maltrataba a mi mamá, y yo siempre he negado eso masculino, y he rechazado en mi linaje, he rechazado a mi padre, he rechazado a mi abuelo, pero significa que estoy solo, ¿no? Porque al final papá, sea lo que sea, abuelo es abuelo. Es historia, es mi vida, es que no es el que me ha parido, pero es el que me ha engendrado, es el que ha dado el esperma para que yo esté aquí. Entonces, para no rechazar nuestro linaje, no decir, no, cierro la puerta y adiós, porque eso es imposible, porque ellos viven a través de nosotros, ¿cómo podemos sanar? ¿Qué hacemos? ¿Qué herramientas podemos utilizar para mirar estas células? Yuri. Mm. Hmm. El otro día Laia me decía, tú no me puedes decir nada ni obligar a nada, la retaca de 4 años. Y le decía, sí, es cierto, no puedo. Pero hay una cosa que es importante y es que tú me has elegido así como Dios y la Madre Tierra para que yo te reciba en esta pacha para poder, por la poca más experiencia que tengo que tú aquí en este mundo y en esta especie, traducirte un poco cómo funcionan las cosas acá, mostrártelas. Y tú pues has venido también con tus misiones hacia mí. Así que yo en todos estos años conmigo mismo, pues las dos heridas más grandes que he descubierto para mí son las heridas de abandono de tu papá y mamá canalizadoras. Y en muchos casos me he encontrado con esta herida del abandono del padre, que es el contundente masculino, que viene desde diferentes lugares, ¿no? Desde padres que aún deseando estar no pueden estar porque se supone somos los proveedores totales. Así que hoy en día es tan normal que sales a las 7 de la mañana y regresas a las 8 de la noche y ya no ves a tus hijos y los fines de semana intentas, aún con lo cansado que estás, estar, pero no estás presente. Entonces hay una Mm. herida involuntaria de muchos padres. Y claro, luego está la otra herida, como el caso de mi padre, que sabiendo que podía estar presente en mi vida, pues decidió no estarlo porque no se atrevió, porque no fue capaz. Pero pasa lo mismo con la energía femenina, porque en este modelo que estamos trabajando hace tantos años de familia, pues tienes madres, muchas madres, no todas, pero muchas madres presentes en la presencia del sobrevivir, del cocinarte, del atenderte, del que estés peinada para ir al colegio, que estés limpia y de cuidarte, pero no en el presencia emocional. Para mí es muy interesante. Muchas veces el papá es el que está jugando todo el tiempo con los niños y las Barbies están haciendo sus círculos y está bien, pero ese es un tema fuerte porque muchas hermanas no saben jugar con sus hijos, porque claro, porque sus madres estuvieron cocinando, aseando, lavando y poniéndote arreglada para que no hablen mal de ti, ¿no? Como mamá. Y
Y es muy fuerte lo que está pasando aquí, ¿no? Eh, es interesante porque yo creo que mucho de lo que estamos llevando, y yo sé que hay tradiciones que dicen todavía que el hombre es el macho y el que provee y la mujer la que cría, pues para mí no funciona, lo siento. Tenemos que buscar otras fórmulas más equitativas, porque aquí no solamente es un tema de género, varón, mujer, energía masculina y femenina, no obviemos al ser humano, que aunque seas varón con tu energía masculina y femenina, también tienes tus propios temas que van más allá, no sé, y no sé, pienso en la equidad, se me viene mucho la equidad cuando todo el tiempo buscamos la igualdad, y creo que la equidad es una evolución de la búsqueda de la igualdad en realidad, ya pensar en cada uno, fuera de si es hombre o mujer. ¿Hay heridas muy profundas? Claro que sí. Eh, Uno de los momentos más hermosos de mi vida fue cuando mi esposa me pidió disculpas porque le costaba mucho verme enfermo. Y cuando yo estoy enfermo, cuando estaba enfermo, era como, ya, a cuidar los niños. Y era como, wow, ¿qué te pasa? Estoy mal, me voy a tomar una hora para descansar, cosa que después lo reconoció y me dijo como, es que no puedo ver a mi hombre enfermo porque me da inseguridad. Y esa es una carga que no quiero llevar. Yo no quiero llevar más eso porque muchos hombres lo llevaron y mi abuelo lo llevó. Y yo me quiero rebelar contra eso, carajo. Así de simple, ¿no? Entonces, como hay un trabajo en nosotros, me encanta que también dentro del femenino espacios como este, Guarita, estén trabajando su masculino, ustedes, hermanas queridas, de verdad, porque sí es necesario, sí es necesario. Y la energía masculina ha hecho daño por su mala interpretación y mal canalización, no solo a las hermanas, sino también a los hermanos. Yo soy una consecuencia de una energía masculina no bien traducida por un varón, por un cuerpo masculino. Así de simple, donde siento que me han castrado de muchas cosas, del sentir, del llorar, del emocionalizarme, y hoy día yo vengo y digo, yo tomo mi derecho a criar. Yo no ayudo a mi mujer, yo crío a mis hijos. La relación mía con mis hijos es directa, no es a través de su madre, como, ¿no? Yo ayudo, no. Eh, Creo que para sanar, pues primero es importante que necesitas hacerlo. ¿Y cómo necesitas? Cuando autorreflexionas y te das cuenta que hay cosas que estás saboteando en tu propia paz, en tu propio equilibrio, como lo decía el hermano Rodolfo, claro. Cuando está algo no pasa, dices, wow, hay algo que tengo que trabajar y ahí viene el reconocer que no hay equilibrio en algo de tu vida, ¿no? Para mí luego viene el investigar, el intentar entender y sí, pues ahí hay que ir atrás y adelante porque el pasado está en los dos sectores, ¿no? Porque de ahí viene, hay que buscar el origen, creo yo. Creo muy firmemente por mi propia experiencia que el ver, el perdonar, no solamente como una opción, sino como un derecho de sanación personal es súper importante. Mi padre lo vi 6 veces. Él decidió nunca estar conmigo. Ya está, viviendo en la misma ciudad. Hasta los 35 años, y creo que lo comenté antes, yo me saboteé. Cada relación la saboteé por el miedo de que yo reproduzca lo mismo, estar con una mujer, que no funcionen las cosas y que la mujer se vaya, que los hijos se vayan con la mamá, porque así es la ley, y yo dentro de mis miedos, pues repetir la misma historia de ver a mis hijos solo los domingos. Por eso no afianzaba ninguna relación y me moría y me cagaba de miedo, ¿no? Me moría de miedo y muchos hombres les pasa lo mismo, les pasa lo mismo. Y, y dentro de eso, a los 35 años, imagínense esa edad, recién me di cuenta que yo tenía derecho a perdonar sin que me pidan perdón. Y ahí para mí descubrí lo que era el perdón sagrado, el perdón más divino que había, ejercer mi derecho de sanarme perdonando aunque no me pidan perdón.
y que yo sí estaba esperando que mi padre venga a pedirme perdón o a justificarse. ¿Por qué? Porque lo que en realidad estaba buscando es que en ese pequeño segundo de arrepentimiento haya un te amo no dicho. A veces esperamos que nos pidan perdón para esperar ese te amo nunca dicho. Dentro del perdón sagrado, también yo con mis hijos encontré que por un momento, y hago esto en mis terapias, no quiero que le digas papá ni mamá a tu papá y a tu mamá, quiero que los llames de sus nombres. Y es como el chip cambia así, totalmente. Y dejas de ver a tu papá como el que tenía que paternarte, el que tenía, sí, tenía, pero bueno, ahora ya eres adulto, ¿no? Vamos a cambiar el chip y lo vas a ver como otro hombre al que le podríamos ahorita hablar tan normalmente, ¿no? Así que a mí me ayuda un montón eso, el empezar a decir papá, mamá, Mario, Aide, y empezar a humanizarlos un poquito, ¿no? Y no verlos como los responsables de todo. Hoy día trabajo mucho el tema de que tal vez mi padre en algún momento, un día de su vida, quiso hacer las cosas distintas, quiso llegar a mi casa, tocar la puerta y abrazarme, pero no pudo, no se atrevió, no tuvo la capacidad. ¿Por qué? Porque no habló con Rodolfo y Antonio, estos hombres maravillosos, y no lo inspiraron, así de simple, porque no tuvo la oportunidad de estar en este grupo y en este chat ahorita. Así que hoy día, pues, como siempre digo, muchas veces a mis hijos los beso dos veces, uno por mí y uno por mi padre ausente, por honrando ese momento, ese minuto que quiso atreverse a hacer las cosas distintas, pero que no pudo, ¿no? Para terminar, pues nada, una forma para mí que trabajo 25 años con niñez es pasen tiempo con niños, seas papá, seas mamá, por favor. Es que no sé jugar, es que no entiendes, para eso vino tu hijo, para enseñarte a jugar. Es que no sé decir te amo, a él se le sale súper fácil, pues entonces ya déjate criar, como siempre digo, ¿no? Entonces jugar, si no tienes hijos, pues tienes sobrinos, si no, vente aquí a hacer voluntariado en nuestro proyecto. Gracias. Muchas gracias, Yuri. Estamos con Rodolfo, ¿no? Cuántas cosas tan bonitas compartidas. Seguimos. Bueno, y cuántas cosas, cuántas cosas. Yo creo que en todas las experiencias que tengo como terapeuta, cuando vienen con temas así, aplico también mi propia experiencia. Insisto en lo de despersonalizar si uno quiere sanar, en este caso, la energía masculina. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a unirla a lo que decíamos, al personaje. Cuando refiero, no, yo quiero sanar la relación con mi padre o con mi abuela, etc., pero no con la energía masculina. Si uno quiere conocer la energía masculina, observe la naturaleza, vea la naturaleza. Ahí la va a conocer, va a ver toda esa ternura que decía yo y un montón de cosas y atributos hermosos en los animales, en las plantas, en el cielo, en todos lados. Entonces, cuando viene el tema de papá, abuelo, que hay que distinguir lo que decía vos, Neila, del arquetipo. Que el arquetipo femenino y el arquetipo masculino. Entonces siempre es una cuestión de desequilibrio. Yo creo en que es importante el equilibrio entre las dos energías, tanto en uno como hacia afuera, pero también creo en los roles de cada uno. Creo que eso es muy importante también distinguir. Yo como macho, por más que soy sensible, intuitivo, etcétera, no puedo renegar de que represento el arquetipo masculino. Y eso me va a tener, digamos, ciertas condicionantes de las cuales no me voy a poder escapar. Si lo queremos llevar a un término más gráfico, extremo, a la hora de tener sexualidad, si yo no hago el rol del macho, no lo hace nadie, estando en pareja, ¿no? Por tanto, hay partes del arquetipo que conllevan roles de los cuales no nos podemos escapar y hay que asumir que elegimos eso. Como por ejemplo, sí es natural
a Yuri yo lo entiendo, a mí me pasó lo mismo con el tema de estar enfermo. Hay que entender también que es natural que la mujer se sienta desprotegida cuando el hombre está enfermo, porque de alguna manera encarna el arquetipo de la fuerza y de sostener. Entonces, claro, ¿qué pasa si, de la misma forma que nos puede pasar a nosotros, si se nos va el arquetipo femenino cuando somos muy pequeñitos? Que nos damos cuenta que es de vital importancia ese amor, esa contención de la mamá, etc. Por tanto, por ejemplo, me acordaba cuando, o sea, por ejemplo, mi papá con su padre no tuvo buena relación, para nada, la verdad que a mí me supo mal ver eso, pero él no tuvo buena relación y eso le dejó mermado en su energía masculina, a pesar de que mi papá era grandote, enorme, un oso, todo el mundo quería un abrazo de mi papá porque era el abrazo de un oso, pero él tenía el niño dolido y eso al final también me traspasó a mí. Por más que él haya sido un exponente masculino súper grande, ¿no? Él estaba dolido en su niño interno y se sentía abandonado, se sentía rechazado, de hecho lo desheredaron en vida, así que es algo feo de encarnar eso, ¿no? Por tanto, en algún momento yo también he estado así, y también por otros motivos, muy disminuido como hombre, muy disminuido en lo que es la energía masculina, he estado enfermo, he estado acarreando las cosas de los ancestros, etc. Y cuando me toca ser papá de mi hija, y yo estando muy debilitado, etc., recuerdo una imagen muy gráfica de la Amauto Fernando, que me ayudó a rescatarme de alguna manera. Me dice, tú eres el hombre, tu hija debería sentir que no hay un lugar más confiable en el mundo para cruzar un río que tus brazos. Así me lo dijo la mamá. Es que tan gráfico que era. A mí me encantaba cuando lograba ese tipo de imágenes tan potentes, porque me vi y dije, claro, yo no le estoy transmitiendo esa confianza a mi hija, de que si hay un río y lo tengo que cruzar con ella en brazos, yo estoy alejado de darle esa confianza, estaba muy disminuido como hombre, en todo sentido. En cambio, mi padre, si yo tenía que cruzar con alguien, era con mi padre, y ahí me dispuse a sanar eso urgente. Mi hija tiene que sentir esa confianza que le tiene que dar un hombre, por más que una mujer también pueda hacerlo, pero a nivel de rol, lo natural, arquetípicamente, es que la hija quiere ir en los brazos del padre, ¿no? Y cruzar el río. Así que yo me puse a por la labor de restaurar eso, que de alguna manera era sanar también mi linaje masculino. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que para sanar van a haber muchas cosas que nos van a venir espontáneamente en la vida que tienen que ver con el linaje masculino, y que una vez que nos la encontremos no hagamos la vista gorda, no miremos para otro lado. Otras cosas me pasaron que era, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Hasta que descubrí que era una cuestión heredada del linaje masculino fea y que no me correspondía, yo no me la había ganado, pero se me quedó enganchada, cosas que no tenían nada que ver conmigo, y yo decía, bueno, ¿qué voy a tener que hacer con esto? Demostrar con mucha fuerza de voluntad que yo no tengo nada que ver con eso. Hasta que lo conseguí y ya se erradicó ese mal. Y automáticamente sentí que se ponían contentos los ancestros ya fallecidos del cielo de haber conseguido ese reto. Así que cuando sanamos, también se alegran los que son sanados. Nos va a tocar espontáneamente sanar cosas, y otras que, como decías vos, Neila, son propias de la cultura. Propias de la cultura, ya no solo del linaje masculino, sino de la cultura, que te dice que todo el peso recae sobre papá y mamá. Entonces, mucha gente que me viene a mí, porque mi papá, y le digo, pero tu papá, y te das cuenta que el tipo estaba acá, más allá, haciendo esto, haciendo aquello, y no daba abasto, porque no es natural sostener toda la energía masculina en un solo arquetipo. Lo natural es en comunidad. Entonces, claro, si antes me fallaba mi papá en la tribu porque estaba enfermo, porque tenía algún desequilibrio, me sostenían todos los otros padres. No tenía crisis de energía masculina. Y capaz que el padre después se arreglaba y no hay ningún problema. Lo mismo con la energía femenina. Pero hoy en día tiene que salir a trabajar, tiene que ser un super padre, un super marido, un super tigre en la cama, y súper sensible emocional y súper macho cuando hay que defenderla, y se le hace aguas por todos lados en algún momento. Entonces,
Y lo mismo están queriendo hacer con la mujer ahora. Exactamente lo mismo. Entonces ahora, ¿qué queda? Desmembrada la familia. Si quedaba un poquito así de tribu, era la familia. Fíjate que pasaron de comunidad a tribu, de tribu a familia, y ahora ni familia. Entonces tenemos que ser más astutos, porque se está perdiendo, por un juego perverso, ese desequilibrio y esos roles que nos tocan. Ahora, no es posible sostener uno solo lo que se sostiene en tribu. Así que tarde o temprano vamos a ir reencontrándonos para volver a vivir en comunidad, que es lo natural. Y la comunidad se autorregula, no necesita 50.000 personas, no, se autorregula en un número natural. Dicen que es el número que tenemos la capacidad de acordarnos de X cantidad de caras. A partir de ese número ya la comunidad excede, ¿no? Que suelen ser unos 300. Bueno, así que para sanar, yo recomiendo tener en cuenta el tema cultural, que papá ha cargado demasiado por un tema cultural, papá, abuelo, etc. Y despersonalizar la energía, porque lo que ese padre, abuelo, ancestro hizo malo, que me lo pasó, tenía que ver con su ego desequilibrado, fruto de vete a saber qué, y no con la energía masculina. Es una energía masculina mal encausada, mal expresada. No tiene que ver con la energía masculina. Tiene que ver con el mundo más artificial de los egos, que es el que tenemos que trabajarnos individual y colectivamente. Paso a Pantoyo. Muchas gracias. Pues lo primero, reconocer lo emocionante que ha sido escuchar a Yuri, que lo honro y le doy las gracias por abrirse de esa manera tan bella y atreverse a sanar cositas pequeñas aquí, delante de tanta gente y en compañía de tantos que le quieren. Así que gracias. Y recojo una palabra o una frase que yo creo que tiene la clave de todo el proceso de sanación, porque lo escenifica y a la vez nos lo recuerda. Y ha sido la frase que ha dicho de: mi padre un día quiso venir. Y la clave está en que no supo. No supo. Y eso engancha mucho con lo que también estaba diciendo Ra, y es que se nos olvida muchas veces desde nuestro puesto cómodo ahora, de nuestro aquí que estamos también, el evaluar como sociedad y como persona cómo era nuestro abuelo o cómo estaba nuestro abuelo, en qué punto estaba. Claro, si yo desde mi punto, vamos a llamarlo egoísta y comodón de ahora, de esta vida que nos ha tocado vivir, evalúo lo frío que era mi abuelo, lo distante, lo que tal, lo que cual, pues sí, es muy fácil, realmente es muy fácil. Pero si activo el modo compasión y me doy cuenta de que mi abuelo había vivido en un campo de concentración, había perdido a un hijo recién a punto de nacer, no había sabido sostener a su esposa, que entró en una depresión que le duró 30 años. 30 años. Que se fue a hacerse una vida afuera porque necesitaba sentirse vivo e intentar hacerlo bien, pero sin cerrar la anterior, con lo que eso está mal, claro que está mal. Desde mi punto de vista cómodo, pues es qué mal lo hizo mi abuelo, claro, qué mal, qué mal. Pero si activo la compasión y me doy cuenta de que ese hombre que no sabía hacer las cosas mejor, porque no había nadie que le hubiera enseñado, porque la tribu en esa época tampoco es que fuera mucho mejor que la que ahora tenemos, que somos los 4 cercanos y darle gracias. Como decía Ra, que yo creo que han metido el dedo en el ojo exacto, y es que estamos solos intentándolo hacerlo bien, como madre, como padre, como compañero, como amante, estamos solos. Con un poco de suerte, pues tenemos un chat, pues como el otro día yo le preguntaba a Yuri un tema y le decía, ¿y esto cómo lo haces tú? Porque es que a mí me está pasando esto. Y él mismo me decía, gracias por iniciar este camino, porque yo también quiero hablar de estos temas. Entonces, yo creo que la clave para poder sanar es activar la compasión, entender que nuestro abuelo, cuando tocó a nuestra abuela o a nuestra no sé qué o nuestra tía, realmente no es que fuera un prototipo arquetípico, masculino, dañado y no sé qué, no, era simplemente una persona que no estaba equilibrada, volviendo al mismo, no estaba bien, tenía una carencia, tenía, uy, quién sabe, a lo mejor esa noche estaba bebido, vete tú a saber, o sea,
¿Qué había en ese hombre para que le pudiera llevar allí? Entonces, en vez de intentar tanto culpar, es mejor, creo, para sanarnos y sanar, ir a entender, intentar comprender, intentar compartir lo que ellos estaban viviendo para decir, pues es que demasiado poco podía haber hecho con lo como estaba ese hombre, solo, abandonado, sin una figura paterna, sin tal. Otro ejemplo, mi padre tuvo la desgracia de perder a su padre cuando tenía 14 años. Y de golpe con 14 años, imaginaros un niño de 14 años, pues se tiene que convertir en el hombre de la familia, en el hombre de la familia. Y se tiene que poner a trabajar. Y no los trabajos de ahora, de oficina, no, no. Con 14 años se puso a cortar piedra de mármol, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Un niño de 14 años. ¿Qué podemos pedirle a ese niño? Que sea el ejemplo perfecto de marido, el ejemplo perfecto de padre, si no sabe. Si no sabía, si la mayor suerte que tuvo mi padre fue encontrarse a mi madre, que estaba educada para ser la mejor ama de casa del mundo y además trabajar como una bestia desde la mañana a la noche. Con lo que ese hombre pues ya pudo librarse de, vale, los niños ya me los va a cuidar ella, porque yo no sé ser padre, así que yo me voy a dedicar a que nunca le falte de nada. Y ese hombre llovía, ese hombre hacía 42 grados de sol y estaba cortando mármol. ¿Qué le voy a decir? ¿Que nunca ha sabido hacerlo mejor? Voy a reprochárselo. Papá, no has estado. Eres un mal ejemplo de padre. Pues eso se llamaría egoísmo. Eso se llamaría no sentir. ¿Qué es lo que vivía mi padre? ¿Cómo vivía mi padre? Al revés, lo único que me queda ahora después de este trabajo, como decía Yuri, cuando ya te das cuenta de la película y sales del dolor y sales del egoísmo y sales del victimismo y te das cuenta de decir, pues es que demasiada suerte tenía. Que por lo menos he tenido eso, que es que otros a lo mejor no han tenido nada. Como decía Yuri, ese pensar que a lo mejor quiso volver, ya le da liberarse, decir, si es que no ha sabido, pues ¿qué le vamos a hacer? El otro día, Yuri, mira, te voy a hacer un regalo que a lo mejor no toca, pero para que lo sepas. El otro día vino un hombre, no voy a decir el hombre, 76 años, y empieza a darle un masaje. Empieza a darle un masaje, y unos dolores muy gordos en los riñones, pum, pum, pum. Y me viene la pregunta, ¿de qué te arrepientes tanto? Que tienes miedo a morirte sin arreglarlo. Y automáticamente el hombre empieza a llorar, tumbado allí que casi se me ahoga, tumbado en la camilla, con las lágrimas, los mocos, casi se me ahoga. Y de cuando ya se calma un poco me dice, un día me fui y dejé a mi hijo. Y le digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Dice, no sé cómo volver. Digo, ¿cuántos años hace que te fuiste? Dice, 50. Y esa es la realidad, Yuri. Por eso cuando lo has dicho me ha resonado tanto, porque es que nosotros como hombres, y los abuelos como hombres, y la energía masculina y femenina, y todo lo que era, no somos perfectos, no estamos equilibrados, no somos ejemplos en muchos, muchos casos. Y olvidarnos de eso y dedicarnos a evaluar, a juzgar, a meter la mente, a decir, pues mira, tenía que hacer así, así, y la vida perfecta, y los cuentos Disney, todo eso está muy bien, pero no es la realidad. La realidad es que muchas veces no sabemos llegar a otro sitio más que al que hemos llegado. ¿Por qué muchos padres beben? Porque están buscando soluciones y no lo saben y solo quieren un minuto de silencio en su cabeza. Pero claro, no se dan cuenta que ese minuto de silencio es muy caro para ellos. Ese es muy caro porque te estás perdiendo el mundo, te estás destrozando la vida. No busques en el alcohol una solución. Busca, como decía Ra, en tus compañeros, en la tribu, busca en alguien en quien tengas confianza, decirle, mira, que es que no sé cómo hacer para llegar al fin de mes, o no sé cómo sostener a mi hijo, o no sé cómo hablarle sin que parezca que le estoy regañando. Claro, si eso nosotros, que hombres trabajados, sensibles, bla, 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 también nos pasa, porque para qué nos vamos a negar, pues imaginemos en nuestros abuelos, en una época, mi abuelo recién salido de la guerra civil, donde se comían, y perdón por los que sean muy delicados, las boñigas de vaca, las cacas de vaca mojadas en miel, porque era la única comida que tenían. ¿Qué le vas a decir al hombre? Sé educado, dile a tu hijo que se va a comer así, así. No sabe. Ese hombre se hizo grande sosteniéndose a sí mismo y ayudando a su hermano y a la familia y lo que pudo.
Y llegó. ¿Y ahora qué? Vamos a venir nosotros a juzgarlo desde nuestro sillón, tapadito, bien cómodo, bien comido, hartos de todo, y vamos a decir, vaya mal hombre que era mi abuelo. Nunca se dedicó de darle de comer a su hija. Pero si él lo único que miraba era que hubiera algo de comida en la casa. Si el hombre, como él decía, dice, yo solo sé hacer unas patatas fritas, y porque la aprendí a hacer en el campo de concentración porque no había otra cosa que comer y no sabíamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos seguir juzgándolos o tal? No, pero yo creo que la sanación viene de entender la humanidad que hay en cada uno de ellos. Sea hombre o sea mujer, sea hombre masculino, sea hombre femenino, mujer masculina, da igual, porque al final todos somos humanos y todos somos humanos en proceso de descubrirnos y pulirnos para recuperar nuestro brillo. Y creo que nadie tiene ya el brillo perfecto. Creo que todavía nos quedan muchas facetas por pulir, nos quedan muchas, y luego vienen las otras partes, y es que eso como nosotros solos, pero es que luego viene el brillar en pareja, por ejemplo. Que está muy bien, que a lo mejor tu faceta de padre está muy bonita y muy brillante, pero la de tu compañera pues le falta pulirla, o al revés. O sea, es que no es nada fácil. Y pretender que todo sea fácil, pretender que todo se arregle con un chasquido, con no, he hecho una terapia de media hora de respiración y con eso yo ya estoy arreglado. Bueno, pues si lo quieres ver así, bien. Yo soy de la opinión contraria, es que cada terapia que haces lo que hace es desnudarte un poco más para seguir viendo qué te queda. Porque siempre queda algo, siempre, 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 siempre. Y cuanto más te atrevas a entrar, por eso honraba y agradecía a Yuri, pero cuanto más te atrevas a entrar, a reconocer, a sacar, a idearlo, pues menos grande está la cicatriz y más feliz, más ligero, más libre. Y yo creo que esa es la magia de la sanación, que sentirte tú libre a través de liberar a los abuelos, a los bisabuelos, a la bisabuela, al vecino que te ha hecho no sé qué y al primo que no te quiere ver ni en la boda. Pues ya está, pues libéralos, felices, que sean felices y tú vive. Solamente eso. Gracias. Gracias, muchas gracias y wow. Al escucharlos creo que lo que resalto, lo que yo puedo resaltar acá es humanidad. Siento que esto que decían Barack al final, estamos en ese proceso de ser humanos. Y creo que partiendo de ahí, al menos lo que a mí me sirve cuando hablo con las mujeres, ¿no? Sobre todo con las mujeres, con las que más hablo hace ya más de 10 años, cuando traen temas con los papás, es recordar de que todos hemos venido a una gran escuela que se llama Pachamama. Todos estamos aprendiendo. Y si nosotros somos hijos de la gran madre, que es la Pachamama, hijos del gran espíritu, mamá y papá también lo son. Y en un momento son nuestros hermanos, son nuestros padres. Entender que ellos igual que nosotros están aprendiendo, creo que también es muy sanador. Más allá de todos los otros procesos que se puedan hacer, de todas las terapias que podamos hacer, creo que está esto, ¿no? Coger, como decía Yuri, la responsabilidad personal para sanarnos a nosotros mismos y a partir de ahí mirar el proceso de la pareja, como decía aquí Rodolfo también, ¿no? El reconocer nuestros roles y qué parte de nuestros roles están en equilibrio y en desequilibrio, ¿no? El equilibrarnos respecto a los roles en la sociedad, en la pareja, como padres, etcétera. Y como decía Guaraco, ¿no? El tener esta mirada compasiva, reconociendo que no estamos solos y que todos estamos en este camino de la humanidad. Así que siento con mucho agradecimiento, estamos justos de la hora y para cerrar quiero pasarles la palabra para ese último mensaje, la última palabrita a modo de despedida. Yuri, muchísimas gracias por todo lo compartido, por el tiempo, por la palabra. Estamos 2 horas ya, bueno, 1 hora y media, pero tenemos ahí 2 minutitos más. Rodolfo, igualmente, gracias por tu tiempo. Siento que hay mucho que seguir compartiendo, conversando. Siento que no solo de este tema de lo masculino, creo que es importante hablar de la sociedad, de la educación, de la crianza, de lo que es pareja. Creo que
nuestro complemento, como decía Yuri, ¿no? Yanantín, el chachahuarmi, tiene que ser complementado, ¿no? Me gustaría, pues la próxima vez, así como se ha traído otra vez, para esta vez a los 3 solos, invitar a las parejas, ¿no? Para que podamos hablar entre parejas también, a ver qué pasa, ¿no? Invitar a Flor, a Tika, que la quiero mucho, a Dianita, bueno, yo que estoy aquí como Raco ya no tengo aquí al lado mío, así que escucharnos entre nosotros, ¿no? A ver qué temas traemos para poder responder desde esta visión, desde este nuevo caminar en conciencia, como decía Rodolfo, ¿no? Perdón, Yuri, aquella vez que recuerdo que me ayudó mucho, haciendo de nosotros ese nuevo ejemplo, porque no hay más ejemplos, ¿no? Transformándonos en el ejemplo que queremos ver. Gracias, Guaraco, por tu tiempo y gracias a quienes están con las guaguas mientras estamos los dos aquí y a toda la tribu. Les paso la palabra, muy honrada, muy agradecida, y a todos quienes están también todavía escuchando la charla. Al finalizar vamos a hacer pues una ruedita de palabras si alguien quiere decir algo, comentar algo a estos maravillosos hermanitos que traemos hoy. Yuri, te paso la palabra para tu mensaje y despedida final. Gracias, hermanita. Gracias, gracias, gracias a todos. Y nada, pues honrar el linaje masculino, reconocerte a ti, ser fiel como varón, como mujer, como lo que te haya tocado. Y así como en este mundo en el que estamos intentando caminar, decimos que cada vez que tú sanas, estás sanando también a tu linaje, pues cada vez que sanas, hay que llenar ese espacio con Sami, esa jucha que se siembra, esa energía pesada que se siembra, tiene que ser llenada por energía luminosa, y eso es el ejemplo. Entonces, así como cada vez que sanas tú, sanas hacia atrás tu linaje, también viene para mí esa responsabilidad de ir hacia adelante con positivismo, ¿no? Y hay muchas formas, no solamente sanarte tú. Siento a veces de verdad que estamos muy, muy fuerte en esto de nuestra relación con la Pachamamita, y es hermoso, pero tenemos que recordar la relación con los otros humanos, ¿no? Son espacios seguros. Yo estoy bien con los elementos, estoy bien con la tierra, con la energía, pero ¿cómo estás con tu hermano, con tu hermana, con tu pareja, no? Entonces, a veces nos queda, o yo estoy muy bien con mi tribu de mujeres, pero hermana, ¿y qué tal con tu tribu de hombres? Entonces, creo que es importante empezar a juntarnos más, a mis hermanos varones, juntarnos más, hacer más círculos, hablar con tu hermano, intentar hablar con tu padre, con quien tengas que hacer, y bueno, la responsabilidad de criar a nuestros hijos e hijas desde otro lugar, ¿no? Sé que falta poco, así que mucho amor para todos y gracias, gracias por este encuentro. Rodolfo, te pasamos la palabra. Bueno, recién yo no me quería dejar un tema importante al hilo de lo que veníamos hablando, porque respecto de la sanación, por ahí puede ser que quede colgado un tema que tiene que ver, como vos decías, Neila, con el tema del abuso, que eso es más difícil de sanar. Yo la verdad que es una de las palabras que más rechazo le tengo, el abuso de todos los tipos, y el abuso físico que tanto se ha perpetrado de los ancestros masculinos, no solo a las niñas, sino a los niños, etc. Por el desequilibrio que sea, esto causa un impacto y un dolor importante, y ahí sí que el trabajo de sanación también es importante. En este caso, hay veces que te va a tocar el ancestro que ya está en el cielo o no, y otra vez está vivo, y yo honestamente lo que siento decir es que así como en un trabajo, en un vecindario, en una sociedad, a nivel ancestral, tampoco hay que llevarse bien con todo el mundo. Hay algunos con los que no te vas a poder llevar bien, algunos que hay que destacar que uno es el cúmulo de decisiones que ha tomado. Uno es el responsable de su vida. Entonces hay ancestros que no están dispuestos
o a perdonar, o a tomar conciencia de sus actos, o a revertir la situación y sanar. Y bueno, ahí hay que seguir viaje, no queda otra. No podemos quedarnos enredados en que como es un ancestro sí o sí tengo que... No, esto forma parte de la vida. Y por otro lado, no quería dejar de destacar algo que también quedó pululando ahí, que una de las puertas más poderosas para sanar el tema del linaje ancestral, sea masculino o femenino, es la pareja. Es la pareja. Una pareja consciente que se trabaja a sí misma, aprueba un montón de materias en una, un montón, y se saca un montón de cargas y arregla un montón de temas de linaje ancestral. Entonces ahí está la valentía de ese, creo que lo mencionó Yuri, de ese conocer al lado masculino de mi pareja, conocer el lado femenino, y realmente hacer uno de los trabajos más profundos, que es el de la pareja, uno de los más complejos, uno de los más valientes. ¿Por qué? Porque hacemos bien ese, y nuestros hijos son los que reciben ese legado. Ya no veo en mi hijo las cosas que veía en mí o veía para atrás. Es un gol de media cancha eso. Así que la pareja es una gran clave, aprovecharla mientras estemos en pareja, porque dura lo que dura, o sea, eso puede ser hasta el final del recorrido o no, por lo que sea, pero mientras estamos, es una asignatura que tiene todas las aristas, todas las puertas, y conviene aprovecharla y hacerlo bien. Entonces, sano a través de mi pareja, dejo que sane mi pareja a través mío, me conozco a través de mi pareja, dejo que ocurra, conozco la energía femenina y masculina de la mujer, viceversa, y trabajo todas mis cargas ancestrales a través de la pareja, sin excederse, porque también la pareja tiene que tener su espacio, ¿no? Pero viene solito, lo que tiene que sanarse viene solito. Así que ese es mi mensaje, y destacar la palabra responsabilidad. Cuando nos hacemos responsables de nuestra vida, se acaba el echar culpas afuera y comienza el verdadero camino de un ser luminoso. Cuando me hago responsable de mi vida al 100%, no delego más nada afuera, ni al pasado, ni al lado, ni al vecino. Me hago responsable. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Un saludo y muchísimas gracias por esta convocatoria. Te paso la palabra, Antonio. Buenas. Hola, ¿se escucha? Sí. Lo primero, darle las gracias a mis dos compañeros de camino, que tanto me enseñan con cada pequeño detalle y cada pequeño matiz. Y recogiendo un poco las frases de ellos, yo me permitiría el atrevimiento de, recogiendo lo último que ha dicho Rodolfo, Ra, no solo el trabajo con la pareja, sino el trabajo con cada pequeño ser humano, y ahí entro con lo que dice Yuri, que nos rodea. Tanta gente que me dice que se lleva muy bien con los animales, con las plantas, con tal y con cual, y no es capaz de hablar con su vecino. ¿Por qué? Porque es un miserable, porque es un no sé qué. Y dices, vale, pues ve fijándote qué es lo que te remueve tu vecino, qué te remueve el no sé qué. ¿Por qué no puedes estar con otros humanos? Porque son tu espejo, son el espejo de aquello que no te gusta en ti, que tienes escondido, como decía Jung, ¿no? La sombra, eso que tienes escondido y que no quieres verte. Pues ahí empieza la sanación, con la responsabilidad, con la responsabilidad que decía Rodolfo, de todo eso que veo lo tengo yo también. Ahora, ¿dónde lo tengo? ¿En qué fase lo tengo? ¿Cómo lo tengo de pulido, integrado dentro de mi vida? Porque hay mucha gente que trabaja el aceptar, vamos a aceptar, y no se dan cuenta que la aceptación no se puede trabajar. La aceptación es una consecuencia de la integración. Cuando tú integras todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que no tienes, todo lo que te falta, todo lo que tiene tu mujer y que tú quieres tener, cuando tú integras todo eso, al final aceptas que esa persona es tu espejo, que es tu maestro, que es tu guía, que es tu peor enemigo, porque muchas veces, como dices, es lo que más te desespera, pero es que está ahí, como decía Ra, está ahí para que lo trabajes si quieres, si tienes la humildad, si tienes también la compasión, si tienes la constancia de decir, voy a ver qué tengo ahí,
¿Por qué me sigues cociendo que mi mujer me diga, ah, vale, pues ya lo tienes, ya tienes la puerta, ¿quieres cruzar? Ya depende de ti, ya depende de ti. ¿Por qué? Porque, pues es que es atreverse. Podemos hablar de sanar y sanar y sanar y hay mucha gente que viene a contarte sus ganas de sanar. Pero en cuanto le dices, ahí tienes la primera puerta, ¿vale? Ya no quieren sanar. Se quedan en que quieren sanar, pero no quieren sanar realmente. Entonces, atrevámonos a cruzar puertas, atrevámonos a hablar con todos los seres humanos que tenemos cerca, atrevámonos a lo más difícil, que es a amar a todos aquellos humanos que tenemos cerca, con sus miserias, con sus aciertos, con sus experiencias. Atrevámonos a ser ejemplo de todos aquellos que están buscando ejemplo, porque hay muchas veces que nos da mucho miedo ser ejemplo. Como decía antes Yuri, nos da mucho miedo jugar con niños, porque no sabemos jugar. Pero si ellos son el ejemplo, sigámoslo, sigámoslo. Nos da mucho miedo tratar con los abuelos porque no sé cómo hablarle. Pues fíjate en ellos, si ellos te están enseñando el amor que tienen para dar y cómo se da el amor cuando no te importa nada. Solo te importa dar el amor porque te quedan 6 días y quieres darle el amor que tienes a tus hijos, a tus sobrinos, o a quien sea. Atrevámonos a sanar, atrevámonos a crecer. Gracias a este espacio por unirnos, gracias por atreverse a sacar temas que son muy incómodos, que no están bien vistos muchas veces en lo social, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de lo masculino, pues como decía Ra, no es algo que se le dé la oportunidad de explicarse o de ahondar en ello, y por desgracia ahora va lo femenino también a desmontarse y a destruirse. Pues ojalá que sigan habiendo espacios como este donde lo incómodo se pueda disfrutar un ratito y nos atrevamos a ir profundizando hasta, pues no sé, hasta donde lleguemos. Gracias, Guara Guara, por organizarlos y jaya a todos. Ayala, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a este Sanando en Tribu, este proyecto que sigue tirando en esta segunda etapa. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos. Muchas gracias y nos quedamos aquí un ratito.